Hola jóvenes, nuevamente les saludo en la clase de biología y el día de hoy vamos a continuar con lo que es la respiración celular. Y para eso lo primero que haremos es definir qué es. Es un proceso fisiológico que consiste en el intercambio de gases con lo que es el medio ambiente. Sabemos que respirar implica lo que es absorber aire, tomar parte de su sustancia y expulsarlo luego de haberlo modificado. La célula, por otra parte, es la unidad fundamental de todos los seres vivos, que cuenta con capacidades de reproducción independiente. Esta nos permite acercarnos a lo que es la respiración celular, que es un conjunto de reacciones bioquímicas que tienen lugar en la mayoría de las células. El proceso implica el desdoblamiento del ácido pirúvico en dióxido de carbono y agua, junto a la producción de moléculas de ATP. En otras palabras, la respiración celular supone que es un proceso metabólico mediante el cual las células reducen el oxígeno y producen energía y agua. Estas reacciones son indispensables para la nutrición celular. La liberación de energía se desarrolla de manera controlada. Una parte de dicha energía se incorpora a las moléculas de ATP que gracias a este proceso se pueden utilizar en procesos endotérmicos como lo es el anabolismo, que requiere para mantener y desarrollar lo que es el organismo. Ahora bien, ¿dónde se da este proceso? Este proceso se realiza en la mitocondria, que es un órgano de la célula eucariota, y este aporta la energía necesaria para llevar a cabo la actividad celular. Es decir, que se encarga de descomponer lo que son los nutrientes y sintetizar lo que es el ATP. Fundamental para obtener la energía celular. Se caracteriza por ser de gran tamaño en comparación con otros órganos celulares y tener una forma globular como la pueden observar en la imagen. Tiene como función principal suministrar los electrones de ATP, producto de la respiración celular, que aportan energía que la célula necesita. La producción de esta energía representada en moléculas de ATP es la función más importante de la mitocondria. Esta energía se obtiene a través de la respiración celular. Entonces, a continuación, vamos a ver las principales vías catabólicas para obtener energía. Y es la respiración aeróbica, que esta se hace en presencia de oxígeno, y la respiración anaeróbica, que se hace en lo que es ausencia de oxígeno. Ahora bien, vamos a definir qué es respiración aeróbica. Esta se conoce también como aerobia. Es una serie de reacciones metabólicas que tienen lugar dentro de las células de los seres vivos, a través de los cuales se obtienen energía química a partir de la descomposición de moléculas orgánicas. Este también es un proceso complejo de obtención de energía que consume glucosa como combustible y oxígeno como receptor final de electrones en reacciones con ácido pirúvico. Se obtiene así dióxido de carbono, agua y numerosas cantidades de ATP, la molécula de energía bioquímica por excelencia. Ahora bien, la respiración aeróbica se llevan a cabo 3 etapas, y una de ellas es la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. La primera ocurre en el citoplasma. El ciclo de Krebs es el proceso donde hay liberación de energía, y la cadena respiratoria, como resultado de ambas, de las anteriores, se divide y forma moléculas de CO2 liberando energía para la formación de ATP y átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno provenientes de las etapas anteriores se combinan con el oxígeno para formar agua, además de gran cantidad de energía que sirve para formar lo que son 36 moléculas de ATP. Ahora bien, continuemos con lo que ha definido de manera más clara lo que es glucólisis. Esta es la ruta metabólica que permite obtener energía de la glucosa. Es decir, que se trata de una serie sucesiva de reacciones bioquímicas aplicadas por la mayoría de los seres vivos para romper las moléculas de glucosa y obtener de ella energía química necesaria para mantener andando lo que es el metabolismo celular. Esta consiste de reacciones enzimáticas que ocurren de manera consecutiva, ya sea en presencia aeróbica o en ausencia
anaeróbica de oxígeno. Ahora bien, tenemos la segunda, que es el ciclo de Krebs. ¿Cuál es el primer paso? Es cuando la molécula de acetil coenzima A de 2 carbonos se une a la molécula de 4 carbonos. Esta libera un grupo de coenzimas A, produce citrato de 6 carbonos o ácido cítrico. Ahora bien, el segundo y tercer paso, la molécula de citrato de 6 carbonos se convierte en isómero. Este citrato primero retirando una molécula de agua para que en el paso siguiente incorporarla nuevamente, libera moléculas de agua. Esto produce isómero y agua. El cuarto paso de este ciclo consiste en que la molécula de isocitrato de 6 carbonos se oxida, transformándose en un acetoglutarato, libera CO2, una molécula de carbono, y produce cetoglutarato de 5 carbonos y NADH. Ahora bien, vamos a lo que es el quinto paso. La molécula de cetoglutarato de 5 carbonos se oxida obteniendo succinil. Con una coenzima A, esta libera CO2, una molécula de carbono, que produce succinil coenzima A de 4 carbonos, enzima relevante de este proceso. El sexto paso, la molécula succinil de 4 carbonos sustituye su grupo de coenzimas A por un grupo de fosfato produciendo succinato, produce succinato de 4 carbonos y ATP de ADP o GTP de GDP. Séptimo paso, la molécula de succinato de 4 carbonos se oxida formando fumarato, produce fumarato de 4 carbonos y FDA, enzima que permite transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. Y el octavo paso, la molécula de fumarato de 4 carbonos se le agrega a la molécula de malato. Esta libera agua, produce malato de 4 carbonos. Y por último, la molécula de malato de 4 carbonos se oxida generando la molécula de oxalacetato. Esta produce oxalacetato de 4 carbonos y NAD. Este es el producto del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs produce la gran mayoría de los ATP teóricos que generan la respiración celular. Esta se considera que el ciclo de Krebs, desde la combinación de la molécula de 4 carbonos, oxalacetato o ácido de la coenzima de acetil A de los carbonos para producir ácido cítrico o citrato de 6 carbonos. En este sentido, cada ciclo de Krebs produce 3 moléculas de NADH, que es dinucleótidos de nicotinamida y adenina. 3, una molécula de ATP, trifosfato de adenosina, ADP, el adenosin y disfosfato, y una molécula de FAD, dinucleótidos de flavina de adenina. Como el ciclo se produce 2 veces, es simultáneo debido a las 2 coenzimas acetil, producto de la fase anterior llamada oxidación del piruvato, se debe multiplicar por 2, lo que queda como resultado lo siguiente: 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH2, que genera 4 ATP. La suma anterior nos da 24 de los 38 ATP teóricos que resultan en la respiración celular. Los restantes ATP se obtendrán de la glucólisis y de la oxidación del piruvato. Ahora bien, continuemos con lo que es la respiración anaeróbica, es decir, un proceso de respiración celular en el que no intervienen moléculas de oxígeno. Es la respiración anaeróbica que se diferencia de la respiración aerobia, ya que es la última que requiere del oxígeno para procesar lo que son las moléculas de azúcar. Por el contrario, la anaerobia emplea otro tipo de elementos químicos o incluso moléculas orgánicas complejas a través de una cadena transportadora de lo que son los electrones. Hay tipos de respiración anaerobia. Respiración anaerobia mediante nitratos, mediante
hierro mediante dióxido de carbono y mediante sulfatos, 4 tipos de ellas. Ahora bien, cuando es mediante nitratos, en este caso los microorganismos consumen nitratos para reducirlos a nitritos. Al incorporarles electrones, sin embargo, dado que los nitritos suelen ser tóxicos para la mayoría de las formas de vida, es mucho más común que el producto final de este proceso vaya más allá hasta el nitrógeno diatómico, que es un gas inerte. También tenemos la respiración mediante sulfato, que es similar al caso anterior, pero con derivados del azufre. En este caso es bastante más raro, perteneciente a bacterias totalmente anaeróbicas, mientras que en el caso previo puede ocurrir como alternativa la escasez momentánea de lo que es el oxígeno. Y la respiración mediante lo que es el dióxido de carbono, algunos grupos consumen dióxido de carbono para emplearlo como el receptor de electrones. De esta naturaleza son los microorganismos que habitan en el tracto digestivo de los rumiantes, por ejemplo, en donde otros microorganismos le suministran de hidrógeno que requieren para el proceso. Y tenemos la respiración con iones de hierro. Este último caso es común entre ciertas bacterias capaces de consumir iones férricos, reduciéndolos a iones ferrosos, dado que este tipo de moléculas de hierro son muy comunes en la corteza terrestre, en lo que ocurre en el fondo de los pantanos, en donde por acción bacteriana se dan sedimentos importantes de hierro. Ahí tengo un ejemplo de la última tipo de respiración, y por último los dejo con esta pequeña palabra. Así que salud.